damos gracias al Padre Eterno una vez más que permite poder estar a través de este espacio, a través de este medio de comunicación. Y en el día de hoy el tema que vamos a estar tocando es Todavía hay esperanza. Si bien estamos dentro de lo que es el programa Escuela de Profetas, pero no solamente esta palabra es para todos aquellos que son profetas o tienen el llamado o el ministerio de profetas, sino para todo el remanente del Padre Eterno en general. Y comenzamos entregando todo en las manos del Padre Eterno para que sea su Espíritu el que esté ministrando cada vida, cada corazón. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En tus manos encomiendo este programa, Padre Eterno, que sea tu Espíritu el que esté ministrando las vidas a través de tu palabra. Padre Eterno, tú te estés glorificando, estés obrando en sanidad, en liberación. Padre Eterno, se rompan las cadenas, Padre, estés restaurando las vidas conforme a tu voluntad, tu propósito en cada una de ellas, Padre, y se pueda cumplir tu propósito por la cual tú envías tu palabra en este día, Padre Santo. Oh, Padre amado, unge mi vida, Padre amado. No permitas que salga de mí algo que no sea tuyo. Unge mi vida para poder hablar con de nuevo tu palabra como tú quieras, Padre Santo. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias por todo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Y te ruego, Padre Eterno, que todo espíritu contrario a tu voluntad sea sujeto bajo tu espíritu, Yahvé. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Y como dijimos, el tema que vamos a estar tocando hoy es Todavía hay esperanza. Y cuando vamos al diccionario para poder encontrar una definición acerca de lo que es la esperanza, nos encontramos que dice que es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y como sinónimos nos presentan las palabras confianza, fe, optimismo, promesa, expectativas. Pero también, como nos presenta el diccionario, aquellas cosas que son contrarias a la esperanza, como justamente la desesperanza, el desespero y la desconfianza. Después hay otra definición que dice: en el cristianismo, virtud teologal por lo que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Cuando el Padre Eterno me ministraba, porque primeramente la palabra es para mi vida, y me hablaba acerca de esto, me hacía traer a memoria lo que dice la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, acerca de la viuda de Sarepta, de Elías el profeta y la viuda de Sarepta, lo que había acontecido en ese momento con aquella viuda. Así que les invito, si usted tiene una Biblia cerca, a que me acompañe ahora en la lectura de la palabra. Y si no tiene una Biblia, le pido que escuche atentamente y con respeto, en reverencia a la palabra del Padre. En el nombre de Yeshua dice en Primera de Reyes capítulo 17, a partir del versículo 8, dice así: Vino luego a él palabra de Yahvé diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Padre Eterno había dicho por Elías. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y vemos que en ese momento había una viuda donde ya había perdido toda esperanza.
solamente estaba preparando lo poco que tenía para ya comer eso último y morir junto con su hijo. Y en ese momento el Padre Eterno envía al profeta Elías a aquella viuda que ya estaba sin esperanza, donde ya estaba en ese desespero, en esa desconfianza. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Y sin embargo el Padre Eterno justo envía allí a su profeta, a su vaso, con una palabra que no solamente tenía que ver con lo físico, sino también algo en lo espiritual. Porque no solamente era que había una escasez en lo físico, en aquella casa de aquella viuda, sino también en lo espiritual. Y es que cuando perdemos toda confianza en el Padre Eterno, todo eso también se nota en nuestra vida, se nota en nuestro alrededor. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Pero había una palabra del Padre Eterno que había llegado en el momento justo, en el momento preciso. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Porque muchas veces podemos sentirnos como aquella viuda en escasez, podemos estar atravesando una situación difícil, quizás alguna enfermedad, quizás en el tema de la salud, quizás en el tema de las finanzas, quizás en lo emocional, en el matrimonio, en la pareja, con los hijos. Padre Eterno sabe aquella situación que estás pasando en este momento y quizás te sientas como aquella viuda sin esperanza, sin ese ánimo para seguir adelante. Pero el Padre Eterno te está diciendo en este día que Él envía esa palabra justo a tiempo, esa palabra que vivifica, esa palabra que bendito sea el nombre de Yahvé, te da fuerzas en estos días para decirte que sigas, que no te detengas. Bendito sea el nombre de Yahvé. Hoy vemos que muchas almas, muchas vidas dentro del remanente del Padre Eterno se encuentran sin esperanza, como pasaba en el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel capítulo 37, cuando va el profeta Ezequiel y podemos ver en aquella profecía, justamente en el versículo 11, dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Muchos se sienten así en este tiempo, sin esperanza, sin ánimo para seguir adelante. Se sienten que sus huesos están como secos, que sus vidas se sienten como secos, como estancados. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Pero hay una palabra del Padre Eterno, hay una promesa del Padre Eterno, Shimanai Sarabakaya, que puede ser el poder del Padre Eterno, Mashimanai Sarabakaya, es su espíritu el que vivifica, el que puede dar vida aún a esos huesos secos. Bendito sea el nombre de Yahvé, como vemos allí en la profecía de Ezequiel capítulo 37. Es que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre Eterno, es el que vivifica, es lo que nos dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6. Bendito sea el nombre del Padre. Es que esta esperanza, bendito Yahvé, la esperanza cuando uno pone la esperanza en el Padre Eterno, no es una esperanza en algo, en una ilusión, sino que es una esperanza que te podemos tener la certeza, la confianza de que nuestro Padre Eterno, de que Yahvé, quizás lo conociste como Dios o Jehová, pero su verdadero nombre es Yahvé, porque tiene que ver con las letras Yud, He, Vav, Hei. Bendito sea el nombre de Yahvé, como está escrito en el texto original. Pero quizás lo conociste como Dios, como Jehová. Y quizás hoy la situación que estás atravesando te ha dejado como seco, sin esperanza, sin ilusión. Pero hoy te quiero animar a que te aferres a las promesas del Padre Eterno, que entiendas que en el Padre Eterno hay esperanza, que su palabra es verdadera, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él prometió se va a cumplir. Bendito sea el nombre de Yahvé. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. A veces las circunstancias que pasamos pueden hacernos creer
o quiere el enemigo hacernos creer que las promesas del Padre Eterno no se van a cumplir. Pero esto no es así. La palabra nos habla de la fidelidad y de la misericordia del Padre Eterno. Muchas veces hay palabras que, como en programas anteriores hablábamos de también saber discernir las profecías del Padre. Hay profecías, hay palabras que el Señor ha entregado quizá a través de un vaso y no se han cumplido. ¿Por qué? Porque hay profecías donde el Señor entrega esa palabra, pero esas palabras tienen una condición. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en el mundo espiritual para que esa palabra se pueda cumplir en los tiempos del Padre Eterno. Y hay otras palabras, otras profecías que actúan como decretos espirituales, donde se va a cumplir sí o sí. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Es algo determinante, algo que el Padre Eterno ha determinado desde los cielos y se va a cumplir. Y entonces hablábamos de la importancia en programas anteriores de saber discernir. ¿Y cómo podemos discernirlo? Es a través de su Espíritu Santo, porque dice la palabra que su Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Es su Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada al Padre Eterno y no le agrada. Es su Espíritu Santo el que nos va a advertir cuando nosotros nos estamos desviando de los propósitos del Padre Eterno, cuando nos estamos desviando de su camino. Es el Espíritu Santo el que nos va a advertir cuando hay peligro para nuestras vidas, para nuestras almas. Bendito sea el nombre de Yahvé. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, Santo, poderoso, eterno, dice, y si el Espíritu, y acá habla de Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu del Padre Eterno, el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el nombre de Yahvé. Es que muchas veces pasamos por pruebas, por tribulaciones que generan un desgaste en nuestras vidas, un desgaste espiritual, quizás muy grande y a veces nos deja casi sin fuerzas, sin esperanza. Pero el Padre Eterno ha mandado el Consolador, ha dado su Espíritu Santo y la fe en Yeshua que hace que seamos vivificados por su palabra, por su Espíritu que mora en nosotros, dice así en Romanos 8. En Isaías capítulo 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es que la palabra dice que no para siempre quedará caído el justo, sino dice 7 veces cae, pero 7 veces el Padre Eterno lo levanta. Podemos debilitarnos, podemos caer, tropezar. Pero el que nos levanta, el que tiene el poder para levantarnos, para restaurarnos, para darnos esa esperanza de vida, es el Padre Eterno a través de su Espíritu Santo. David pasó por muchas situaciones también donde él se sintió morir, muchas veces cerca de la muerte. Y en varios salmos podemos encontrar varios versículos acerca de esto. Como por ejemplo en el Salmo 119, verso 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En el Salmo también 119, verso 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El Salmo 138, verso 7 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y en Proverbios capítulo 23, versículo 18 dice,
porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Porque ciertamente hay un propósito que el Padre Eterno tiene con cada una de nuestras vidas. No fuimos creados por casualidad. El Padre Eterno cuando nos creó con un propósito. Él ha diseñado cosas para nuestras vidas. Hay un propósito, dice, y tu esperanza no será cortada. Tenemos las promesas de nuestro Padre Eterno. Bendito sea el nombre de Yahvé. Aunque muchas veces tenemos que pasar por tribulaciones, aunque muchas veces tenemos que pasar por situaciones que no nos gustan demasiado, pero el Padre Eterno prometió estar con nosotros hasta el fin. Mis hermanos, yo no lo hablo en una posición de que me siento que he superado todo, no. Hablo de la posición que soy una necesitada del Padre Eterno. Y que cuando llegó esta palabra para mi vida, en un momento podemos decirlo, de prueba, en un momento donde el Padre Eterno está procesando mi vida, como el buen alfarero, donde el Padre Eterno me está hablando de que ponga en Él mi confianza, que ponga en Él mi esperanza. Bendito sea el nombre de Yahvé. Porque nuestra esperanza no es en una ilusión, no es algo que es pasajero, sino que estamos poniendo nuestra esperanza en un Dios todopoderoso, en alguien que es eterno, el que creó los cielos y la tierra, el que nos conoce aún la cantidad de nuestros cabellos, y el que conoce y que aún nuestros cabellos ninguno cae en tierra sin que Él lo permita. Shimanai Sarabakaya. Nuestra esperanza está en aquel Shimanai Sarabakaya que nos sostiene aún en el medio de la adversidad, en el medio del dolor. Bendito sea el nombre de Yahvé. Vienen tiempos difíciles para muchos de su remanente, y donde nuestra fe va a ser zarandeada. ¿Para qué? Para ser separado el trigo de la cizaña, dice la palabra del Padre Eterno. ¿Dónde está puesta tu confianza, hermano, hermana? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Está puesta tu esperanza en cosas de este mundo o está puesta tu esperanza en aquel creador de los cielos y la tierra? Porque si tú pones esa esperanza en el Dios Todopoderoso, no vas a ser avergonzado. Porque aquel que confía en el Padre Eterno no va a ser avergonzado. Muchos pueden burlarse, muchos pueden murmurar, muchos pueden criticar, pero aquel que confía en el Padre Eterno y tiene su fe fundamentada, su casa sobre la roca, por más que soplen los vientos fuertes, no la van a desestabilizar, no la van a mover, no la van a destruir. En Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Yahvé, para con el Padre Eterno, por medio de nuestro Señor Yeshua, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a ese favor no merecido, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Padre Eterno. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahvé ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo estaba hablando a los romanos y había empezado a entender que todo tenía un propósito. Aún las tribulaciones que él tuvo que pasar, las pruebas que tuvo que pasar, todo tenía un propósito en los diseños del Padre Eterno. Entonces él decía: nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Padre Eterno. Nos gloriamos, bendito Yahvé,
en que tenemos una esperanza, en que la gloria del Padre Eterno va a ser manifiesta. No sabemos de qué forma, pero lo que el Señor dijo, eso se va a cumplir. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno sabe hasta dónde podemos soportar, sabe. A veces duele mucho. A veces parece que no vamos a poder pasar la prueba. Pero ahí está la palabra del Padre Eterno y su Espíritu Santo que nos vivifica, que nos sostiene. En 1 Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y qué significa eso? El oro, para que salga lo más refinado posible, o el oro puro, tiene que pasar por el horno muchas veces para sacar todas esas impurezas. Y así el Padre Eterno muchas veces tiene que hacer con nosotros, pasarnos por las pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe, nuestra confianza en Él sea afirmada. Y como dice ahí en 1 Pedro, sea hallada en gloria, en honra y alabanza hacia nuestro Padre Eterno. La esperanza en el Padre Eterno no avergüenza, porque su amor fue derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Pablo había empezado a entender acerca de esa gracia. No es porque nosotros merecemos, es por ese favor inmerecido a través de Yeshua, su sacrificio, su amor, que dio su vida por amor a cada uno de nosotros, para que a través de nuestra fe en Él podamos tener entrada a la presencia de nuestro Padre, podamos ser reconciliados con Él y poder ser salvos de la ira, porque el hombre y la mujer, cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria del Padre Eterno. Pero a través de Yeshua vino esa reconciliación con Él. Mi hermano, mi hermana, si estás con poca fuerza, si no entendés o te estás preguntando quizás por qué tenés que pasar, y a veces parece que una tras otra vienen las pruebas y no entendés por qué, no te quejes más. Deja tus cargas en el Padre Eterno. Poné tu esperanza en Él. El Padre Eterno nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Él es fiel y verdadero. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que el Padre Eterno en este día te esté dando esa fuerza que estás necesitando para poder llenar tu lámpara con ese aceite de lo alto, y que puedas ser vivificado a través de su palabra y puedas tomar esa fuerza de lo alto para seguir adelante y se pueda cumplir el propósito del Padre Eterno en tu vida. Shalom y bendiciones.